Hola, hola. Se escucha perfecto, chicos. Está todo bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí conectadas el día de hoy. Y vaya temas que Dani, no te tenemos, escuchas con el... Parece que tal tu vez, micrófono está apagado. yo creo que igual es el micrófono, sí. Hola, hola, Daniela, 1 2 3 1 2 3 probando, 1 2 3. Tal vez no sea el micrófono, quién sabe Ahí qué sí. haya pasado. Mi teléfono. Conectada con mi teléfono. Unos minutos lograré estar con la computadora, pero es que está muy lenta el WhatsApp en la computadora. Pero ahora los escucho. Va, perfecto. Pues justo hace unos minutos estábamos hablando de uno de los temas que le ha dado la vuelta al mundo y son los planes que parece estar elucubrando Donald Trump hacia la franja de Gaza y a los territorios palestinos ocupados por Israel. Am, Ingrid, pues en la Ciudad de México hemos visto cuestiones de desplazamiento forzado muy duras. Vemos los grandes capitales que llegan a quedarse con las colonias de la gente. E incluso hay este chiste de que cuando hay incendios forestales, pues dicen que donde fuego hubo, inmobiliarias quedan. Y ahora pareciera que después del fuego de las bombas, las inmobiliarias quisieran apoderarse de estos territorios. ¿Qué reflexiones nos suscitan? ¿Qué enojos nos provocan? ¿Y qué rebeliones deberíamos de estar empezando a tomar en el mundo para impedir esto? Bueno, en Chile pasa lo mismo, ¿ah? Hay muchos incendios forestales, entre comillas, y después llegan las inmobiliarias y se apropian de esos territorios. Eso es histórico en Chile. Y de hecho, en los últimos incendios se ha encontrado incluso gente ya culpable directamente, porque es la forma en cómo uno puede, digamos, hacerse de espacios, de territorios y después convertirlos en estos centros vacacionales o en edificios o lo que sea, negocio, pero desplazando a la gente que habita ahí. Es un poco lo que ocurre también con el fracking en Centroamérica, ¿no? Como hace que poblaciones enteras se tengan que ir porque están las mineras, pero después esos territorios son ocupados, no es que vayan a quedar ahí así como a la buena de Dios. Y aquí está pasando un poco lo mismo con Gaza. Sabíamos que esto iba a ocurrir desde que comienza el genocidio avalado por los demócratas estadounidenses en ese fatal octubre, que por supuesto viene de antes, pero cuando se incrementa, era bastante lógico suponer que había un proyecto para esa región, ¿no? Y para esos territorios y para esas lugares que además son estratégicamente interesantes para estos imperios, sobre todo Estados Unidos, tanto en lo militar como en lo económico. Entonces era bastante evidente que la idea estaba en cometer un genocidio, es decir, matar la mayor cantidad de gente posible, desplazar a otro tanto, para poder ocupar los territorios. Nunca nadie pensó que ese no era el destino final de este asunto. La única diferencia aquí radica en el nivel de desfachatez con que se plantea, porque sigue siendo el proyecto sionista, sigue siendo el proyecto demócratas y republicanos todos juntos por igual, porque hay que recordar que el sionismo está instalado en Estados Unidos de manera mucho más profunda que sus partidos políticos. Esta base militar que tienen ahí que se llama Israel y que han ido supliendo y que han ido creando para poder establecerse en la región, tenía ese objetivo y si bien, claro, Donald Trump acelera, Donald Trump es bastante literal y burdo y grotesco en cómo lo plantea, porque poco menos que dice que va a poner ahí un all inclusive, o sea, la forma que tiene es muy aberrante, el fondo es exactamente el mismo que tenía Biden o que podría haber tenido Kamala, digamos, actualmente. No, no hay ninguna diferencia. La limpieza étnica, el desplazamiento forzado, la apropiación de los territorios, el objetivo de crear ahí negocios, eso lo han hecho antes, no solamente en Gaza, lo hicieron en Irak, lo hicieron en Afganistán, lo han hecho en un montón de otros territorios con más o menos, digamos, eh, literalidad, con más o menos literalidad. Creo que en este caso lo estamos presenciando de manera mucho más impactante por las palabras, por la forma, por no tener siquiera el cuidado diplomático en plantearlo, pero no creo que diste mucho de cualquier proyecto que tendrían los demócratas, porque al final es un proyecto, en este caso, sionista, imperialista, un proyecto que además Estados Unidos tiene hace muchos años, ¿no? Que no solamente ha sido sobre Gaza, sino que también recordemos que la palabra terrorismo se inventó para eso, y por lo tanto, a mí no me extraña, me molesta profundamente, podremos discutir
respecto de los comunicados presidenciales de distintos lugares, en la tibieza del comunicado mexicano, de que, ay, sí, todos deben convivir, Israel también, que a mí la verdad que no me parece intolerable, pero la verdad es que no estamos viendo nada que no hayamos pensado de antes. Ingrid, Daniela, pues sí, justamente otro de los temas relevantes en esta agenda de Donald Trump, pues fue, aparte de todas las reuniones que ha estado teniendo con mandatarios de diferentes países, mandatarias, y pues justamente hace un rato acaba de anunciar que pues la llamada que iba a tener con el presidente José Raúl Milei, pues ya no se va a llevar a cabo, ¿no? Pero pues, ¿qué podemos esperar de Donald Trump con Panamá, de esta reunión que se va a tener? Daniela, no sé si quieres contestar. A ver, sí, creo que ya hace unas semanas, no sé si la pasada o la anterior, habíamos platicado de esta estrategia muy agresiva que está teniendo Estados Unidos contra el mundo. Hay muchas de las cosas que ha planteado que no son tan inmediatas, que tendrían que pasar primero por una eh, eh, los filtros pues, de las propias instituciones de Estados Unidos, de su propio Congreso, incluso de la Corte, algunas de las medidas, por ejemplo, en el tema migratorio, que se van a llegar hasta la Corte, eh, pero que tiene esta estrategia de primero, el que pega primero gana, ¿no? Y de estar pegando para todos lados y de estar tirando más eh, en una estrategia que es claramente una estrategia bélica de generar terror sobre distintos territorios. Es el poderoso, el chico bully de la escuela que llega y primero asusta, ¿no? En los distintos territorios. Entonces, eso lo estamos viendo y por supuesto que las capacidades de responder de los distintos gobiernos pasan por pues, los niveles de vulnerabilidad que tienen. O sea, es muy difícil que Palestina puedan tener una respuesta fuerte o dura, pues están regresando. Es un 1.9 millones de personas, muchos que están regresando a casas destruidas, todo lo que se destruyó, para tener aparte la respuesta o como decía Ingrid, esta desfachatez del gobierno de Estados Unidos, decir, bueno, ahora que se vayan, porque pues vamos a poner ahí un resort, ¿no? Un hotel resort. Ha habido respuestas sobre eso. A mí la que me pareció más importante es obviamente la de China. El mundo, la ONU, pues es que la ONU, Estados Unidos acabó ya con el sistema internacional. Parece que no nos estamos dando cuenta que desde que inició el genocidio han acabado con el sistema, con las reglas que hubo, el sistema de reglas en el mundo que había después de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo ha acabado. Entonces, la ONU, la OMC, la OMS, la UNICEF, o sea, no tienen herramientas para responder. Los gobiernos poderosos que podrían intentar frenar, pues no solo han decidido ya desde hace mucho tiempo ir detrás de Estados Unidos en todo, y estoy hablando de la Unión Europea, que son los que tienen capacidad de responder a algo. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Gran Bretaña, que han decidido desde hace mucho tiempo ir de cola de león, ¿no? Atrás de Estados Unidos en lo que se le dé la gana. Y en ese marco y en ese contexto, pues lo que hemos visto es una respuesta realmente tibia en general del mundo hacia una cosa que es espeluznante, ¿no? Y que es espeluznante porque es el reconocimiento abierto de una limpieza étnica, porque quiero, porque puedo, y que se vayan allá a Egipto o a no sé dónde, cuando, por supuesto, pues también el gobierno de Egipto dijo, no, acá, ¿de dónde, no? O sea, ¿por qué? Es una cosa realmente dura la que estamos viendo, porque inmediatamente, como bien dices, viene el tema del canal de Panamá con metidas abiertas. O sea, eso es lo más impresionante. El gobierno de Estados Unidos emite un comunicado en el caso de Panamá, en el que dice que ya no les van a cobrar nada a los estadounidenses por pasar ahí sus productos, y la administración del canal de Panamá dicen eso es una mentira fragante, pero que surgió del gobierno
directamente del gobierno de Estados Unidos. O sea, el comunicado venía del gobierno de Estados Unidos. La mentira abierta no era una cosa que se intentara buscar, no sé, que se intentara encubrir, ¿no? Sino que era abiertamente el gobierno de Estados Unidos. Y luego vemos esta otra cosa que hizo de mandar a las 10 personas venezolanas, migrantes, que considera criminales, a Guantánamo, a una base militar. Todo este tipo de cosas son acciones muy efectistas para generarnos un estado de terror mundial y que no haya respuestas. Y creo que ahí es donde necesitamos poner el foco, en ver qué respuestas puede haber en un entorno, insisto, internacional muy adverso, porque algo que decía ayer la editorial de Diario Red, que me gustó mucho, que era, hay una cosa que le llaman la ventana de Overton, que es como esta ventana o este espacio de la opinión pública en el que se define qué es consensuado como correcto políticamente en ese momento con la sociedad. Bueno, eso se nos ha corrido, yo le digo el sentido común, se nos ha corrido tanto a la derecha, que ahora pues la pastora que le dice a Trump que sea decente o que tenga conmiseración de las personas migrantes es una de radical de izquierda. La USA es marxista y por supuesto Ingrid y yo pues ya somos lo que sigue a la izquierda del comunismo. O sea, eh, es absurdo lo que nos está planteando en este plano narrativo Estados Unidos, totalmente absurdo. Y lo peor de todo es que los gobiernos, sobre todo creo yo, los gobiernos liberales han seguido tanto el cuentito que no saben cómo reaccionar. Yo creo que ahorita lo que estamos viendo también es una reconfiguración política del sentido común de la política en el mundo, porque el liberalismo, esa socialdemocracia, el centro, o lo que está demostrando o ya llegó a su fin, tampoco está siendo lo más inútil, la herramienta más inútil para enfrentar a las derechas y ahora a las ultraderechas, estas que son una cosa muy rara, porque son ultraderechas, una proteccionista, otra libertaria como la de Milei, pero que al final terminan coincidiendo en una definición de cero derechos sobre poblaciones más vulneradas que se está imponiendo en el mundo, ¿no? Y el liberalismo, las democracias liberales no saben y no están teniendo idea de cómo responder a eso. Perdieron todos los referentes. Y fíjense perdón que los interrumpa, el canal de Panamá adelante. Es todo un tema, porque fíjense que el canal de Panamá, por el lugar donde está ubicado, tiene un valor estratégico para el comercio internacional, por ser transoceánico, que le interesa muchísimo a Estados Unidos. Ahora, es súper interesante de dónde viene esto, o sea, cómo se crea el canal de Panamá, porque efectivamente lo crea Estados Unidos, o sea, y para sus intereses, ¿no? Estados Unidos, vía sustento militar y económico, logró o apoyó a que se triunfara el movimiento de la secesión a fines del siglo XIX, porque era parte de ese lugar de Colombia. Entonces, sí, Estados Unidos interviene en su momento para que esto se separe de Colombia, y es el gobierno de Roosevelt el que funda este nuevo estado, Panamá, el estado de Centroamérica, ¿no? Y lo va a defender toda la vida, los intereses de Panamá, porque claro que es un activo estratégico. Dice, este se funda en 1903 y queda como con la idea, Estados Unidos, de que tiene que ir tipo Japón, ¿no? Es decir, ante cualquier cosa que ocurra, Estados Unidos tiene que ir a defender a Panamá para restablecer la paz. Así como hay como un eco infinito, como de un hoyo negro. Eso es porque estamos conectados por dos, parece, ¿no? Sí, es por eso. Pero ahí sí, ¿no? Tenemos dos Danielas, entonces esta mesa ahora es doblemente insumisa. ¿En qué lugar del hiperespacio estamos de que estamos multiplicándonos, Dani? Ya se multiplica el marxismo, porque nosotras somos ya Lo que no nos quería decir, Dani, es
que es una ofrenda, ¿no? A O'Gorman, ¿no? Ya ven este cuadro de O'Gorman en el que sale él pintándose a sí mismo y después sale en un espejo y se sale él viendo. Bueno, pues así Daniela está reproduciéndose en Exacto. las Estamos haciendo una multiversos. performance artística para explicar la situación en la que estamos, que yo creo que no funcionó muy bien, porque efectivamente estamos dando vueltas de lo mismo, porque fíjense, o sea, estábamos hablando de Panamá, ¿no? Que la fundan los gringos, que los gringos la defienden, y ahora los gringos la quieren de vuelta. O sea, eso es lo interesante, es cómo vamos a dar la vuelta tal cual, como la performance que acabamos de hacer para usted, la audiencia, para que no se entienda, y cómo si el canal empieza a operar en 1914, hasta el 99 estuvo a cargo de Estados Unidos. Y después hay unos tratados que se llaman los Torrijos-Carter, donde Estados Unidos le devuelve el control al Estado panameño, pero esto es el 99, o sea, no es hace mucho tiempo. Lo que Estados Unidos no iba a prever era que iba a existir la multipolaridad. No estaba en sus, digamos, en sus libros. Pensó, le devuelvo el canal de Panamá a esta gente, no va a pasar nada, voy a seguir teniendo el control. Sin embargo, no estaba en sus planes la multipolaridad, la aparición de China y esta idea que tiene China de revivir la ruta de la seda. Ahí es donde empieza el problema. Entonces Estados Unidos lo que quiere es evitar que China reactive la ruta de la seda para que no le haga competencia. Entonces está presionando al gobierno de Mulino, que es un gobierno de derecha, hay que decirlo, que es títere ahí de Estados Unidos, para que no renueve el acuerdo con China, que estaba vigente desde el 2017 y que acaban de cancelar, digamos, por solicitud de Marco Rubio, diría yo directamente, porque recordemos que se juntaron antes, pero es Estados Unidos, como bien dice Dani, viendo de qué manera puede recuperar recursos estratégicos en distintos lugares, Gaza, el Canal de Panamá, cobrarles aranceles a Europa, porque efectivamente ahí sí la balanza de pago está bastante desequilibrada, mucho más que con México, y cómo quieren volver a retomar esta hegemonía imperialista que existió después de la Segunda Guerra Mundial, pero amigos, existe China. Yo sé que a Dani no le gusta esa solución, ¿eh? Esa es la solución que le da terror, pero fíjense que yo cuando Estados Unidos empieza con esto de que voy a poner un resort en Gaza, yo digo, por favor, China, Rusia, India, Brasil, o sea, BRICS, ayúdennos a, de alguna manera, generar algún tipo de equilibrio en este mundo, porque nosotros solos contra Estados Unidos está muy difícil. No sé, Dani me pone caras así como de que odia a los chinos, pero, pero no veo más salidas en este minuto como para esa afrenta tan potente que viene de los gringos, ¿no? Fíjate que no, Reactivan las no. protestas por Gaza, ¿no? Estas ¿Me protestas que escuchan? hemos ¿Me visto. escuchan? Sí te escuchamos, Dani, sí, sí te escuchamos. ¿Quieres Que quiero entrarle? decir algo de esto, Échale, échale. porque lo de no es que odie a los chinos para nada, es que no creo que los BRICS vayan a resolver ahí el entuerto, porque pues ya vimos también la actitud de Brasil, ¿no? O sea, Brasil no es precisamente, Brasil ha jugado ahí o ha tenido una posición pues muy dentro de los propios BRICS, rompiendo ese eje con el que sueña Ingrid, digamos, respuesta o contraposición a Estados Unidos, ¿no? De hecho, Brasil no es de ahora, no es de Lula, es histórica su posición, eh, y que además es el gran gigante de acá, de América Latina, que ha tenido una posición siempre o más o menos consistente de voltear en las cuestiones políticas, a veces a tener cierto respaldo a posiciones más de Estados Unidos. Y lo acabamos de ver, no solo es con el veto a Venezuela, también es esta respuesta, la foto que le debe doler mucho también a Ingrid, con Boric diciendo, acá estamos nosotros mientras México y ¡Ay, Colombia están no! de pelearse con, de defenderse del tema de los aranceles con, con, con Estados Unidos. Bueno, pues estos dos diciendo, ay, acá nosotros, amiguitos, ¿no? Y no hay problema. Y creo que el tema también de Venezuela es un factor. Digo, hay que ver ahorita reacciones incluso de sectores de la derecha de Miami diciendo, no es por lo que votamos cuando Trump anuncia el regreso de cientos de miles de venezolanos a Venezuela, ya con cierta anuencia de Maduro.
y que pues la derecha y la ultraderecha de Venezuela se está quedando así como que, pues, ¿cuál es la jugada? ¿No? Señores, se llama petróleo, no, señores, se llama dinero, entiéndase, y como bien decía de pronto alguien, un colega ahora recientemente, decía en este dicho muy popular de Roma no paga traidores, ¿no? Porque el tema es, Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses económicos y la derecha y la ultraderecha de Venezuela ha quedado en una, o sea, haciéndola la de Guaidó 2, peor todavía, porque a Guaidó le dieron mucho dinero, le dieron mucha plata que se gastó y que tiró de la USAID y de otros para que acabara y le hiciera el golpe de Estado a Maduro. No lo hizo, se lo gastó, ahorita está jugando pádel en no sé dónde, y entonces ya Trump dijo, eso no nos está funcionando, entonces dejamos a Edmundo González y todo y vamos a hacer los acuerdos para que Venezuela reciba a cientos de miles de migrantes y nosotros sigamos manteniendo esta relación que necesitamos por su petróleo, ¿no? Y entonces ahí quedan varios mal parados, ¿no? Queda muy mal la derecha y la ultraderecha que pensaba desde Estados Unidos que había un tema también ideológico que iban a apoyar ahí contra las dictaduras y no sé qué, pero también pues los gobiernos progresistas que se han negado también a apoyar o que estuvieron insistiendo en que las actas y no sé qué de Venezuela, pues también quedan ¿dónde? ¿No? Porque ese es a lo que juega Estados Unidos y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Entonces yo insisto, no es un tema de que odia a los chinos, es que también creo que en los propios BRICS tienen sus propias contradicciones, sus propias fisuras. Hay unos que han podido entrar, hay otros que han sido vetados. Es Brasil el que vetó a Venezuela y Brasil con que además tiene que ver, insisto una y otra vez con temas de geopolítica. Es que ahorita en este mundo tenemos que tratar de entender la economía y tenemos que tratar de entender cómo se juegan en el gran tablero mundial las relaciones de poder entre los distintos países en esta guerra comercial tremenda entre Estados Unidos y China, porque eso va a explicar siempre una y otra vez las decisiones que se toman dentro de cada país, ¿no? Además de las Y, correlaciones de fuerzas internas, que esa es otra de las que tenemos que hablar. y Brasil veta a Venezuela, y perdón, ya chicos, los dejamos hablar, perdonen por nuestra insumisión, y Brasil veta a Venezuela porque el rollo está en que Venezuela es un país riquísimo, y Brasil quiere ser la niña bonita de los BRICS, el país más importante de Latinoamérica en los BRICS, el que tome decisiones, el que sea como el representante legal de nuestro continente, y no soporta la idea de que entre Venezuela, porque Venezuela quizás lograría incluso opacarlo por los intereses económicos que existen respecto del petróleo y las riquezas de Venezuela. Entonces, es una cuestión tan miserable el veto de Brasil a Venezuela, porque tiene que ver ni siquiera con una cuestión de la gran política, sino que es la politiquería asquerosa que tiene Brasil de no querer perder ese lugar prioritario, es una cuestión bien mezquina, que tampoco creo yo, y ahí si es que Maduro cede ante Estados Unidos, nadie en Latinoamérica podría culpar a Maduro de ceder frente a Estados Unidos, porque en la última elección no hubo ningún país de Latinoamérica que lo apoyara. Entonces, nadie, ni Chile, ni Colombia, ni Brasil, ni México le podrían pedir a Maduro que se cuadre con Latinoamérica y que decida no negociar con los gringos, porque la verdad es que en el último tiempo Venezuela está absolutamente solo, entonces ahora bánquense que Venezuela diga, ¿saben qué? Sí, negociemos y te vendo el petróleo. Ahora, perdón chicos, ¿ah? Esa era una digresión ideológica. Ah. No, y una cosita más relacionada con eso. O sea, ¿cuál es la posición que tiene México? Él lo acaba de decir Ingrid hace un momento. O sea, cuando se dividió ficticiamente América entre el norte y sur a partir de la creación del canal de Panamá, de quitarle el canal de Panamá y en general un territorio pues a Colombia y ficticiamente se dividió América Latina, de Centroamérica desapareció, México quedó en el norte, y esa es una de las cosas que nos ha ligado eternamente al norte, no la podemos
obviar, ¿no? Ahí tenemos una historia diferenciada del resto de América Latina, así como Brasil tiene su historia diferenciada por el tema de la lengua. Es como otro continente dentro del continente. Nosotros tenemos una historia diferenciada por nuestra propia historia. Ningún país en América Latina tuvo una revolución popular como la que tuvo México en 1810. O sea, ellos se siguieron desde la colonia, desde la independencia, pues, de sus guerras de independencia hasta ahora. Entonces, las oligarquías que existen en países, por ejemplo, como Colombia o como Venezuela, no tienen nada que ver, son del siglo XIX, son las oligarquías emanadas o sea, muy, muy viejas y muy rancias. Nosotros tenemos un nivel de institucionalidad creado primero por la guerra de reforma, ¿no? En nuestro país es impensable que haya candidatos que hablen por la vida con la Biblia en la mano, como sí ocurre en otros países, ¿no? Ese es un nivel de institucionalidad. Luego, la revolución popular que tuvimos, que hubo un reparto agrario que no tienen en Colombia, y por eso los problemas de Colombia, ¿no? Luego que quedamos pegados a Estados Unidos y que entramos en este bloque gracias al señor Salinas de Gortari, que quería llevarnos, según él, al primer mundo y que nada más nos llevó a ser la gran maquila con una dependencia enorme de Estados Unidos. Pues que nos metió ahí, nos insertó. Dice, vamos a jugar en las grandes ligas, pero nada más que nosotros vamos a hacer su mano de obra, o sea, no los que toman las decisiones. Gracias, señor. Entonces nos metió en ese paquete y nos separó, pues. O sea, hay una serie de cosas históricas que nos han ido configurando de una forma distinta a lo que ocurre. Yo digo, en una parte importante de América, que es lo que llaman la patria grande, que es el espacio este bolivariano, incluso del Cono Sur, que no tienen. Pero bueno, ya nada más para terminar de aclarar esos puntos que hacen que, bueno, las relaciones entre la economía y la historia nos hacen tener un escenario muy, muy, muy complejo dentro de nuestros propios países para responder y enfrentar. A diferencia, y vuelvo al tema original, de la Unión Europea, que para empezar ya existe como Unión Europea. Aquí ni siquiera podemos pensar en una reconfiguración de Unión Latinoamericana, como en algún momento lo pensó Andrés Manuel, porque estamos en condiciones muy desiguales y en situaciones políticas internas muy disparejas y en relación con Estados Unidos también muy dispareja y con la China también muy dispareja. No es lo mismo el nivel de relación económica que puede tener México con China que la que puede tener Chile o la que puede tener Perú, ¿no? eh, Impensable pensar que acá en México se pusiera este puerto como el de Chancay, que se acaba de estrenar en Perú en noviembre del año pasado, que es una cosa impresionante en términos tecnológicos y que es los chinos en su más alta punto de tecnología. No tenemos esa relación con China nosotros. Entonces, aunque haya mucha apertura a los chinos, bueno, no es la misma relación que en eso. Entonces, esas cosas, volviendo al punto inicial, en Europa sí la podían tener. Ellos sí tienen una Unión Europea, ellos sí, por lo menos tienen estados mucho más poderosos en su relación con Estados Unidos. Decidieron no tenerla por timoratos. Decidieron no tenerlo en el tema de las vacunas. Ahí estaban dependiendo de Estados Unidos. Hace rato que decidieron todos sus gobiernos socialdemócratas tirarse al centro y ahí siempre detrás de Estados Unidos. Y bueno, ahora estamos, como estamos, con un avance de una ultraderecha muy fuerte en lugares hay que ver los resultados de las elecciones en Alemania en 2 semanas, pero viene la ultraderecha muy fuerte y no apostarle a ejercer ese poderío que decían que tenían y que siguen presumiendo y que siguen creyendo que tienen con todo y sus reyes y esas cosas. Bueno, no hay quienes le estén haciendo frente más que el bloque asiático, que en realidad es China con su estilo chino, ¿no? De yo calladito, sin problemas, pero pues voy avanzando en mis territorios, no me meto, aunque sí respondió ahorita y esa por eso digo, es para mí la respuesta más importante, China diciendo, rechazamos que quieran hacer de Gaza un hotel resort, ¿no?
Y sí, justamente, Y en su ¿no? propia guerra y en su propia respuesta a Estados Unidos, yo te pongo aranceles, etcétera, etcétera, porque también China respondió con la demanda de la OMC y con los aranceles. Y pues sí, justamente hablando de aranceles y Latinoamérica, pues está el tema también de Ecuador, que en 2 días pues ya van pues a disputar estas elecciones, ¿no? Entre Luisa González y el actual presidente. Y justamente es importante hablar sobre los aranceles con Ecuador, porque pues también ha sido una de las armas que ha manejado como para impulsar el discurso que tienen, ¿no? Aparte de pues cerrar la frontera, ¿no? Por ese temor pues, al narcotráfico que dice proveniente de Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar del domingo? ¿Qué podemos esperar de Noboa? ¿Qué podemos esperar del correísmo? ¿Qué vamos a ver el domingo? Uy, Ingrid. esa es una elección clave en este momento. Clave, clave, clave. Porque como bien decía Dani, la forma en cómo se reconfigura nuestra nación teniendo realidades diferentes, historias diferentes, no integración y traiciones, ¿no? También entre nosotros. La elección de Ecuador hace que la brújula se vaya moviendo hacia los aliados o no de Trump. Por supuesto que lo que hay ahora, que es un desastre total, digamos, post-correísmo, este señor empresario Daniel Noboa ha sido una persona muy alineada a los intereses de Washington. Eso es así, más allá de cualquier arancel, es alguien afín, porque no solamente él ideológicamente es afín por ser alguien de la derecha neoliberal, sino que además él nacido y criado en Estados Unidos, pues. Entonces él tiene, digamos, cree mucho en esa alienación con Donald Trump en este momento. Las elecciones son en 2 días más y aquí, por una cuestión de números, se va a definir entre Daniel Noboa y Luisa González, que es, digamos, la candidata al correísmo, que es segunda vez, es como un revival esta elección, porque es igual a la anterior, donde podría el correísmo eventualmente recuperar el control del país, cosa que sería una excelente noticia para ese pobre país, que hoy en día es el país más peligroso de Latinoamérica y que está en las peores condiciones. Entonces, básicamente hay 3 bloques. Está el correísmo, Noboa, y hay un tercer bloque de indecisos, outsiders o lo que fuere, que va a decantar por uno o por otro, que ahí no se sabe bien, porque eso es como un poco más incierto. No hay mucha diferencia, eso sí, en números respecto de ambos candidatos, estos candidatos que son los de las mayorías, ¿no? Y va a ser una pugna al final entre quien se alinea y quien no, derecha, izquierda, no izquierda, neoliberal, socialdemócrata, digamos, si ustedes lo quieren, o reformistas y neoliberales derechamente, aquellos que creen en el multipolarismo, aquellos que están alineados con Estados Unidos. Son 2 versiones opuestas de la realidad. Y va a ser muy importante porque por supuesto que Estados Unidos quiere que Noboa continúe, ¿no? Sería hasta el 2029. Y básicamente podemos decir que el nivel de decadencia en el que se encuentra Ecuador se debe, recordemos, a estos 3 gobiernos que asumieron el país después del 2017, cuando Rafael Correa entrega un país que tiene muy buenos números, un país que había alcanzado un desarrollo muy importante en la región, con una tasa de homicidios minúscula, que era 5 personas por cada 100.000 habitantes, o sea, nada, uno de los países más seguros del continente. eh, Esto hoy en día, digamos, se ha multiplicado por 9. O sea, es otra realidad absolutamente distinta. La tasa de homicidios actual de Ecuador es de 47 por cada 100.000. En la época de Correa era 5. O sea, fíjense la gran diferencia, ¿no? Llevan 45 feminicidios en lo que llevamos del año, es decir, un mes y poquitos días. Y si quieren una comparación, así como un poco más amplia, si en Ecuador hay 47 por cada 100.000 homicidios, en México hay 24 por cada 100.000 homicidios durante el año 2023. Entonces, la verdad es que nos superan a nosotros que tenemos una guerra del narco aquí. O sea, claramente estamos en un muy mal pie. Y la verdad es que estos gobiernos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa dispararon la inseguridad porque implementaron un modelo neoliberal, destruyeron todo lo que el correísmo había creado, eh, desmantelaron todas las instituciones de Estado, atomizaron el Estado, lo hicieron muy pequeño y con eso se disparó toda la crisis de inseguridad, toda la crisis económica, hasta incluso una crisis eléctrica, que sabemos que en los últimos tiempos, ahora parece que ya no hay cortes porque están en época de elecciones, pero hasta antes de la época de elecciones,
los cortes de electricidad eran hasta por 14 horas diarias. Y la verdad es que esta curva ha ido en ascenso, desde Lenín Moreno, el traidor, digamos, en adelante, cada vez el país se fue deteriorando más y más y más. Entonces estamos en este momento en un país en muy mal pie, en general, en todos los frentes posibles, con bandas del narcotráfico en Guayaquil sumamente descontroladas, con problemas carcelarios. Recordemos la masacre estatal de 4 jóvenes en Guayaquil de los últimos tiempos, estos 4 niños que desaparecen y que después aparece un video donde los mismos militares son quienes los hacen desaparecer. Que por cierto, cuando se hizo, digamos, como la conferencia esta de los 2 posibles presidentes, le preguntan a Daniel Noboa si conoce los nombres y ni siquiera sabía los nombres de los 4 chicos, o sea, así de desconectado de la realidad está ese señor, o sea, todo mal. Y la verdad es que, claro, se está jugando todo básicamente Ecuador, porque si Ecuador sigue en manos de este señor, lo único que se va a lograr es que se descomponga el nivel de Haití, o sea, ya cuando la gente se empieza a ir del país, cuando ya no queda nada y quedan puras bandas y etcétera, etcétera. Pero claro, el tema que tememos es la intervención de Washington, porque como les decía yo, Washington le interesa muchísimo que haya continuidad en Daniel Noboa, porque Daniel Noboa les asegura, por supuesto, votos, les asegura obediencia, les asegura estar alineado, les asegura mover la región hacia ese grupo de alineados a Donald Trump. Entonces vamos a tener que observar qué tanto interfiere Washington a través del soft power, dígase medios, dígase, bueno, todo lo que eso significa, redes sociales, etcétera, etcétera, a ver cómo se puede mover, digamos, para un lado o por el otro. La participación electoral es alta en Ecuador, un 80% del censo, hay una obligatoriedad en la votación después de cierta edad e incluso hay voto en el extranjero. Entonces, la verdad es que todavía no hay cómo saber bien, pero recordemos lo último, que en agosto del 2023 hubo un asesinato del candidato opositor a González, que se llamaba Fernando Villavicencio. Y fue ese asesinato el que movió la brújula para que se dieran vuelta las encuestas y ganara finalmente el grupo de Daniel Noboa, porque de lo contrario tenía muchas más opciones González. No sabemos si algo así podrá ocurrir, porque también no se sabe en estos países donde la inseguridad está a ese nivel y los intereses son tantos, pero es una elección que va a ser sumamente importante. Y un poco hablando de estas intervenciones que se podrían tener, precisamente ese es el pretexto para cerrar la frontera con Colombia, que desde Colombia no vengan intervenciones extranjeras a interrumpir con los resultados que esperan los negocios internacionales. ¿Cómo interpretar este cierre de fronteras? ¿A qué se están cerrando? ¿La intervención de quién? ¿O la intervención de quién están cuidando? Más bien, o sea, están dejando fuera una intervención para que entre otra, Dani. ¿Es más o menos así como se podría ir entendiendo? No, bueno, Colombia hay que entenderlo ahora en el marco de 3 cosas que van al hilo, ¿no? El encontronazo, ¿no? de Petro y Trump hace apenas pues, menos de 2 semanas, fue el domingo de hace 10 días, ¿no? O sea, no sé cuántos, ¿no? Pero esta batalla que hubo en redes sociales, porque básicamente ahí fue donde se estuvo dirimiendo todo el día eh, el tema de si te pongo 50% de aranceles, bueno, yo también, etcétera, etcétera, por el asunto de las personas que estaba deportando a Estados Unidos en unas condiciones francamente inaceptables o inhumanas. Ese es uno. El segundo punto que es importante de entender de lo que hay que leer, de lo que ocurra ahorita con Colombia, es esta reunión que hubo de gabinete que parte de una decisión. Petro supo que iba a haber es una reunión de ministros que tiene que haber pues cada mes, y Petro supo que iba a haber una posible rebelión de un grupo de ministros. Ministros es como aquí los secretarios de Estado, y que iba a haber una renuncia masiva de al menos 8 ministros de izquierda por el nombramiento de este hombre Benedetti, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero es una persona que representa cuál podría ser el símil aquí, o sea, que al gobierno de Claudia Sheinbaum entrara
pues no sé, algún personaje de peso, de, de mucho rechazo para sectores de la izquierda. Ahorita estoy intentando pensar cuál sería el símil para que podamos entender lo que está pasando. Entonces, Petro reacciona, ¿no? Y decide abrir la reunión del gabinete al público, es decir, que se transmitiera esa reunión privada en la que Petro pues les dijo y a cada uno le reclamó su inoperancia y el intento de ir a pues como a una rebelión. Para muchos en Colombia lo que ocurre con eso es que queda una suerte de indefensión o de orfandad, porque se ve que hay fracturas en el gabinete. De hecho, de inmediato renunció, por ejemplo, también el ministro de Cultura o el que había sido nombrado jefe de la oficina del presidente apenas 2 días antes, también renunció. Entonces, en esa crisis interna del gobierno, a eso se agrega aparte el arranque formal de lo que va a ser la campaña presidencial de Colombia, ¿no? Entonces, en esas tres pistas hay que leer y tratar de entender las cosas que están ocurriendo ahorita en Colombia, que es una situación realmente compleja. Yo estaba viendo una encuesta mandada a hacer incluso por gente afín al pacto histórico que le da un 39% de popularidad a Petro y un 50 y tantos por ciento de rechazo. No lo está teniendo fácil y menos con estas fracturas y con estas divisiones internas. Y lo que parece o aparenta estar ocurriendo en estos momentos en Colombia es que hay una decisión de Gustavo Petro de hacer un intento de depuración de la izquierda que considera más eh, problemática, más eh, radical quizá, dentro de su gabinete para abrir a un frente más amplio. Mi impresión es que esto que ocurrió ahora con lo del gabinete le va a restar más puntos de los que lo que había avanzado pues con su enfrentamiento con Donald Trump, pero creo que estamos todavía en momentos en el que hay que esperar para tener un análisis más amplio de lo que implica eso y ahí entra todo el tema también de las fronteras. Eh, entonces, no está, creo que estamos todavía en las horas en las que hay que esperar un poquito más para tener una lectura política más amplia de hacia dónde se van a ir perfilando las acciones y las decisiones que se han tomado ahora en Colombia. Pues un poco con esto, salvo que Ingrid tenga algo más que agregar del panorama colombiano y de lo que se espera para estos siguientes días, pues creo que podemos ir cerrando la edición de la Mesa Insumisa de hoy. Muchísimas gracias a Ingrid y a Dani. Ingrid, nada más que agregar, algo más, un extra, algún postrecito dijeron en otros canales. Yo solo No, quiero, a ver, Dani. yo solo quiero agregar que esto, o sea, y que es importante pues que le vayamos dando seguimiento, porque parece que eso nos queda de pronto lejos, ¿no? Pues qué preocupación la de Petro que esté allá, ¿no? Pues qué preocupación la de Panamá, que pues nos quedan lejos, ¿no? O sea, que son, o Ecuador, elecciones en Ecuador, pues parece que nos quedan un poco lejos. Pero en realidad, para cómo se está moviendo el tablero, para cómo está actuando Estados Unidos, con esta reconfiguración también de lo que es pues el propio sistema de la relación de trabajo, lo que está haciendo Trump es muy interesante porque está reconfigurando lo que hemos entendido de las relaciones laborales, ¿no? Con una política pues nacionalista, pero al mismo tiempo de incorporación de la iniciativa privada, ya no como concesiones como aquí hay, le vamos a dar su concesión a Slim, sino incorporándolo directamente al gobierno, como en el caso de Elon Musk. Eh, Va a reconfigurar quizá incluso lo que entendemos por neoliberalismo, que por supuesto creo que ya es una cosa que como las relaciones de la cooperación internacional pues ya están viviendo como sus últimas horas y va a reconfigurar cómo se entiende o cómo entiende el capital, el
pues las relaciones de trabajo internas hacia el mundo. Entonces, eso sí creo que nos va a cruzar a todos los países, nos va a afectar de una o de otra manera lo que resulte de Ecuador, lo que resulte de Colombia, lo que resulte, lo que esté tomando decisiones distintos gobiernos del mundo. No hay forma de que en los rebotes no nos afecten a nosotros en nuestras lindas vidas cotidianas. Entonces, creo que es importante que vayamos ahí poniendo las piezas. Yo sí les recomendaría mucho que sigan el trabajo que hacen en la base, también que hacen en el diario Red, lo que hace Descifrando la Guerra, que creo que es muy importante para ir entendiendo cómo se van llevando estas relaciones políticas, que sigan cuentas como la de Mario Campa, quizá, que siempre nos pone en relación con México cómo nos va a afectar tal o cual decisión de qué país, y que vayamos tratando de ir entendiendo de qué manera estas decisiones que se están tomando a nivel global pueden tener una afectación directa en nuestras vidas. Yo como reflexión final, finalísima, voy a retomar algo que Dani dijo en su primera intervención, que tiene que ver con que aquí, nuestra situación mundial actual, el resurgimiento de las derechas, porque hay que ver lo que está pasando en Francia, ojo con Francia, también se está girando hacia la derecha, ojo con la elección en Alemania. Si estamos en un momento histórico así, de vuelta a la derecha, es porque yo creo que podemos decir, sin lugar a dudas, que estas corrientes de la izquierda reformista no han servido. Que estas izquierdas tibias, blandas, que buscan reformar y buscar como una buena situación económica, por supuesto siempre pensando en los trabajadores, pero nunca tocando al capital, son estrategias que funcionan un tiempo, pero que son a largo plazo fatales, porque la verdad es que el capitalismo solamente se va cada vez endureciendo más en el sentido de que va estructurándose mejor, asentándose más en nuestras sociedades, porque no hay fuerza que le compita. Y nuestras izquierdas que se han dedicado, estos progresismos que le llaman, pero que en realidad son reformismos, que son unas izquierdas bien intencionadas, democráticas, institucionales, que buscan tratar de repartir entre los trabajadores la mayor cantidad de derechos sociales y que sea equitativo y la cuestión, pero que eso no implica que siga existiendo la propiedad privada, que los medios de producción estén en pocas manos, que haya riqueza, que la riqueza esté concentrada en pocas manos. Eso nos lleva a que finalmente no es suficiente la solución, la gente vive mal y por lo tanto se vota por otras alternativas. La otra alternativa es la derecha, ultraderecha populista, de corte fascista, y ahí llámenle como que quieran, porque un día son neoliberales y el otro día son como que cierran fronteras y uno les explota la cabeza, pero en realidad es simplemente porque la izquierda no ha sido lo suficientemente clara en decir, oye, aquí el problema es el capitalismo. Si perdemos eso de vista, la verdad es que nunca, jamás nos vamos a librar de la derecha. Y ahora viene una segunda arremetida de la derecha con la que vamos a tener que lidiar, y recordemos que la derecha mata, a diferencia de cualquier otra cosa. Entonces solamente eso, llamar a la autocrítica a la izquierda y darnos cuenta que nuestros gobiernos son muy bien intencionados, pero no tocan ni mínimamente al capital. Y eso sí es un problema, y sobre todo es un problema a largo plazo. Así que ahí queda mi reflexión pesimista, como siempre, chicos, ustedes saben. No, hombre, ¿cuál pesimista? A mí sí me parece bastante optimista hacer un llamado y que la gente sepa verdaderamente por dónde tiene que agarrar camino, porque si no, vamos a llegar a lugares donde no queremos llegar y a tener opciones políticas de las cuales no queremos. Y vamos a estar repitiendo este ciclo constante de votamos por algo que no queremos y estamos obteniendo algo peor, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que a mí no me pareció nada optimista, más bien me parece un golpe de realidad bastante oportuno. Y pues bueno, Camilo, ¿algo más? ¿No? No, por el momento no. Uh-huh. Bueno, pues Dani, Ingrid, muchísimas gracias por estos minutos, por esta semana. Gracias por estar aquí todos los días. Quedamos muy Muchas pendientes gracias. de lo que vaya a pasar el fin de semana. Y aquí nos vemos hasta el próximo viernes. Y con eso vamos